damos gracias que podemos hablar de tus maravillas de otra vez, de cómo nos puedes librar, Padre. No solamente de un pecado, pero todo raíz del pecado. Señor, dándonos libertad total. Y te pedimos, oh Padre, que tú estés aquí en una forma marcada, esté con Steve, dale las palabras, oh Señor, y ayúdenos para aprender cómo podemos ayudar a aquellos que están sufriendo. Y Padre, te damos gracias que tú eres la respuesta. Te damos gracias, Señor, te pedimos para la traducción y tu unción más que todo, que Jesucristo sea exaltado. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. I want to just mention, first of all, Quiero mencionar en primer lugar that we will have a question and answer period at the end. que vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas al final, So you can feel free during the time así que siéntase en libertad en el tiempo to write questions down, de escribir sus preguntas, or if you feel comfortable just raising your hand, o si se siente con libertad puede levantar la mano y hacer la pregunta. we will handle it that way. Vamos a manejar eso enseguida. Okay. In the United States, Bueno, en los Estados Unidos, over the last 40 years, en los últimos 40 años, there has been a growing movement ha habido un movimiento creciente of homosexuality, de homosexualidad. and there have always been people who deal with homosexuality, Siempre ha habido gente que está tratando con los homosexuales, but the numbers have greatly increased pero los números se han acrecentado en una forma gigantesca over the last 10 or 20 years. en los últimos 10 a 20 años. And today in the United Y States, hoy en los Estados Unidos it is politically incorrect es políticamente incorrecto to say anything decir cualquier cosa negative about homosexuality. negativa en cuanto a la homosexualidad. In Canada En Canadá and some of the European y countries, algunos de los países europeos it's bordering on illegal es casi ilegal to say anything decir cualquier cosa negative about homosexuality, negativa en cuanto a la homosexualidad, even in a church, aún en una iglesia, even just a pastor preaching aún simplemente un pastor predicando about sexual sin. acerca de los pecados sexuales. So there seems to be a movement in that direction. Así que pareciera que hay un movimiento dirigiéndose hacia esa dirección. And there is in the United States and Canada Y en los Estados Unidos y Canadá something that is called hate crimes. hay algo que se llama los crímenes de odio. And it's comes out of the civil rights movement. Y eso viene de parte del movimiento de derechos civiles. The civil rights movement is a wonderful thing El movimiento de derechos civiles es algo maravilloso because it has protected the minorities in the United States. porque ha protegido a las minorías en los Estados Unidos. Black Americans Los afroamericanos, and Mexican Americans, los americanos mexicanos and so on. y etcétera. But the homosexuals Pero los homosexuales have been able to attach themselves han podido meterse to this civil rights a movement, ese movimiento de derechos civiles and they have fought for the right y han peleado por tener el derecho to be considered as a minority, de ser considerados una minoría, just as if they were a black person or whatever. como si fueran una persona de color negro o cualquier otra cosa. Those of us in ministry in the United States Aquellos de nosotros que estamos en el ministerio en los Estados Unidos, that deal with people in sexual sin, que tenemos que lidiar con gente en problemas sexuales, pecados sexuales,
we have to deal with this issue. Tenemos que lidiar con este problema. But what I want to talk about here today, De lo que quiero hablar aquí hoy, and continuing on with the theme yesterday, y continuando con el tema que dejé ayer, the idea today is how to minister to a homosexual. la idea de hoy es cómo ministrar a los homosexuales. And so I'm going to be speaking to you Así que voy a estar hablándoles as if you're a pastor or a counselor. como si ustedes fueran todos pastores o consejeros. And I realize that many of you are not. Y me doy cuenta que puede ser que muchos de ustedes no lo sean. The first thing that we need to take a look at La primera cosa que necesitamos observar is how homosexual lust develops. es cómo la lujuria homosexual se desarrolla. And it actually develops in a number of different ways. Actualmente se desarrolla en un número de formas diferentes. I want to read a passage out of my book, Quiero leer un pasaje de un libro que tengo, Counseling the Sexual Addict. aconsejando a los adictos sexuales. I only have this book in English, Solo tengo este libro en inglés por el momento, but a friend of mine just translated it in Cali, Colombia, Pero into Spanish. un amigo mío lo acaba de traducir al español en Cali, Colombia. So maybe we'll get it published down here. Así que probablemente lo tengamos publicado aquí. So I want to talk about the first way that people develop homosexual lust. Y yo quiero hablar acerca de la primera manera en cómo la gente desarrolla la lujuria homosexual. So I'm going to read a little bit here. Y que voy a leer un poco. The stereotypical male homosexual El hombre estereotipo homosexual grows up with a strong mother crece con una madre fuerte and a weak or absent father. y un padre ausente o débil. The absence of a solid male role model La ausencia de un modelo masculino seems to create a certain need crea cierta necesidad inside some little boys dentro de algunos jovencitos during their formative years, en sus años de formación, which may lead them to seek acceptance lo que les puede llevar a buscar la aceptación through sexual activity a través de la actividad sexual later on in life. más adelante en su vida. Although it may begin in a misguided attempt Aunque pueda comenzar como un intento mal dirigido to gain approval and or attention de ganar la aprobación o la atención from other males, de otros hombres, it quickly becomes intertwined, rápidamente se vuelve entretejida with the adolescent's budding sex drive. con la naturaleza sexual de los adolescentes. At some point during puberty, En cierto punto dentro de la pubertad, the two cravings can become fused estas dos cosas se pueden fusionar into an integrated inner compulsion. en una compulsión integral interna. The more this burgeoning, growing homosexual lust Mientras más crece esta lujuria homosexual is entertained and acted upon, y es entretenida y aceptada o actuada, the more it becomes ingrained lo más que se vuelve enraizada in the young man's mind. en la mente del joven. These thought patterns become even more deeply entrenched Estos patrones de pensamiento se vuelven más profundos as he surrounds himself with other homosexuals. al rodearse a sí mismo con otros homosexuales. Did you understand that? ¿Entendió algo de lo que dije? Okay, I didn't know how well it came No, across. no sabía cómo se había llegado. So many homosexuals Así que muchos homosexuales enter into the lifestyle entran en el estilo de vida as a result of como un resultado a poor family situation. de una situación familiar mala. See, no, yeah.
Okay, the second way that it can happen La segunda manera en que puede acontecer esto is through cultural influences. es a través de la influencia cultural. It is a historical fact Es un hecho histórico that homosexuality que la homosexualidad flourishes in prosperous and licentious cultures. crece en las culturas licenciosas y prósperas. For instance, Sodom and Gomorrah, Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, Greece, Grecia, when they were in their days of glory, cuando estaban en sus días gloriosos, Rome, Roma, all of those cultures todas estas culturas were very prosperous cultures. eran culturas muy prósperas And homosexuality y la homosexualidad flourished in those cultures. florece en esas culturas. Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. A friend of mine Un amigo mío who grew up in, let me start over. He was a loner. He was, era un solitario growing up. en sus años de crecimiento. And he didn't have many Él friends. no tenía muchos amigos And when he was a teenager, y cuando llegó a ser adolescente, these other young guys esos otros jóvenes befriended him. comenzaron a ser su amigo And they made him feel wanted y lo hicieron sentirse aceptado and accepted. y querido. And so he enjoyed that attention. Así que él disfrutaba de esa atención. And then one night they went to a homosexual bar. Luego una noche fueron a un bar homosexual And it was exciting. y era emocionante And people were paying him attention. y la gente le estaba prestando mucha atención a él. And he came to realize Y él vino a darse cuenta that he could have easy sex. que él puede tener sexo fácil, And so he became involved in así homosexuality. que se involucró en la homosexualidad. But he came from a solid family. Pero él venía de una familia sólida. His father is a very strong man. Su padre era un hombre muy fuerte. So his family situation did not, Lead him. lead him Así into que that. la situación familiar no es la que lo guió a ese problema. Okay, the third avenue into homosexual La sin tercera avenida que lleva al pecado homosexual is through pornography. es a través de la pornografía. There are some young men Hay algunos hombres jóvenes who become involved in watching pornography, hay algunos jóvenes hombres que comienzan a involucrarse en mirar pornografía. and there is a law, a spiritual law, Y hay una ley espiritual that I call diminishing returns. que quiere decir los retornos menguados. Una ley espiritual. In other words, the more that you become involved in a sin, En otras palabras, mientras más te involucras en un pecado, the less satisfying it lo menos becomes. satisfactorio que se vuelve este pecado para ti. So, just over an amount of time, Así que en un cierto tiempo there is less and less hay menos y menos enjoyment placer and y satisfaction satisfacción out of the sexual de experiences. las experiencias sexuales. And so it's very typical for people who get involved in sexual sin Así que es muy típico para la gente que se involucra en pecado sexual to become involved in more, worse behavior. de estar involucrado en peor comportamiento. Now, one thing about pornography, Ahora, una cosa acerca de la pornografía, and I don't mean to be, how would you say, crass or y no quiero ser crudo, crude, yeah. But pornographic films pero las películas pornográficas
are films of people having sex. Son películas de gente teniendo relaciones sexuales. And when a man watches those films, Y cuando un hombre mira estas películas and over an amount of time, por un cierto tiempo, well, he's not just watching a woman, no solamente está mirando a una mujer, he's also watching the man. también está mirando a un hombre. And so we have dealt with some men Hemos lidiado con algunos hombres who were very masculine que men, eran muy masculinos, but ended up becoming involved in pero homosexuality terminaron involucrándose en la homosexualidad, because sex with women no longer excited them. porque el sexo con las mujeres ya no los entusiasmaba más. Okay. Number 4 Número 4, is molestation. abuso sexual. Some little boys Algunos niños get hombres are molested as children, son acosados sexualmente cuando son niños. and they may come out of a very good family, Y otra vez pueden venir de una buena familia, but somehow by basically having sex with a man, pero básicamente teniendo un sexo con un hombre, even though they didn't ask for it aunque no lo hayan buscado and they were completely innocent, y eran completamente inocentes, somehow it opens them up spiritually eso los abre espiritualmente for these kinds of thoughts and desires later. para esta clase de pensamientos y deseos más tarde en la vida. And I don't completely understand this. Y no entiendo eso completamente. It could be demonic, Podría ser demoníaco or it could just be some kind of an emotional thing, o podría ser simplemente algo emocional or a spiritual thing. o algo espiritual. But in some way it opens them up. Pero de alguna manera eso les abre. Okay, number 5 Número 5, is genetic. genético. And if you were to talk to homosexual activists, Si usted hablaría con activistas homosexuales, what they would tell you lo que ellos le dirían is that they were born es homosexual. que ellos nacieron homosexuales. God made me this way. Dios me hizo así, te dirían. I'll deal with that statement later. Y yo voy a tratar esta declaración más tarde en la charla. But it's very difficult to deal with them Pero es muy difícil tratar con ellos on this subject sobre este asunto because there is some truth to this. porque hay cierta verdad en esto. There are some young people Hay algunos jovencitos who have been latently, you have latent? No? Latent? No? Any A similar tendency, que han tenido una tendencia, effeminate tendency, una tendencia femenina yeah, from childhood desde la niñez that makes them more vulnerable que los hace más vulnerables to homosexuality. a la homosexualidad. Let me just read something Déjenme leerles algo that James Dobson said. que dijo el doctor James Dobson. No one can say definitively Nadie puede decir definitivamente what causes a person to be a homosexual. qué le causa a una persona convertirse en homosexual. We have to acknowledge that there could be inheritable tendencies. Debemos aceptar o entender que puede ser una tendencia hereditaria. While homosexuality and lesbianism Mientras que la homosexualidad y el lesbianismo are not exclusively induced by heredity, no son exclusivamente inducidos por la herencia, it is important to emphasize es importante enfatizar that it often occurs que ciertas veces ocurre in those who did not choose it. en aquellos que no han elegido serlo. And let me just say this, Y déjeme decirles esto, that I personally don't have a problem with that. personalmente no tengo un problema con esto, With the idea that someone has always had
homosexual tendencies. con la idea de que alguien siempre haya tenido una tendencia homosexual. James said that each man is led away and enticed by his own lust. Santiago dijo que cada hombre peca por su propia concupiscencia. His own lust. Su propia concupiscencia. Each of us Cada uno de nosotros has a fallen nature. tenemos una naturaleza caída. We're part of a fallen race. Somos parte de una raza caída. Mankind fell into sin back in the garden. La humanidad cayó en el pecado en el jardín del Edén. And we don't understand Y no entendemos how sin has corrupted cómo el pecado ha corrompido the genetic makeup of human beings. la hechura genética de los seres humanos. Sin spread throughout mankind. Porque el pecado se desparramó a través de la humanidad. Jesus says that sin is like leaven. Jesús dijo que el pecado es como la levadura. And you know, leaven is just a little thing that you put into the dough, Y usted sabe que la levadura es algo pequeño que pone en la masa and it just spreads throughout. y eso se esparce rápidamente. And that's the way that sin is. Y así es como es el pecado. We're all born with a fallen nature. Todos nacemos con una naturaleza caída. That's why we need a Savior. Es por eso que necesitamos un Salvador. And we all have natural predisposition towards some type of sin. Y todos tenemos una predisposición natural hacia ciertos tipos de pecado. For instance, you could put a bottle of alcohol right here. Por ejemplo, usted puede poner una botella de alcohol aquí. I have no temptation with that at all. Yo no tengo absolutamente ninguna tentación con esto. You could put a pile of cocaine right there. Puede poner un montón de cocaína ahí. And I have no temptation to take drugs. Y yo no tengo ninguna tentación de usar la droga. But if there was a television set there Pero si hubiera una televisión ahí with an X-rated movie or con something, una película triple X, I would have to get myself out of here, yo tendría que salir de esta habitación. because that has a natural attraction to me. Porque esto tiene una atracción natural hacia mí. And of course, in a sense, it does for just about any man. Y por supuesto, en un sentido, lo hace para cualquier hombre. But just because some people have certain desires Pero por el hecho de que algunas personas tengan ciertos deseos, does not justify them. no los justifica. We all stand before God, Todos estamos frente a Dios and we're responsible for our y actions. somos responsables por nuestras acciones. So just because someone may have those desires Así que por el hecho de que alguien tenga estos deseos from their earliest childhood desde su niñez o edad adulta, does not take away their responsibility no se lleva su responsabilidad en el asunto, to obey God. en obedecer a Dios. Okay. Now I want to go into a second section here, Quiero entrar en una segunda sección, and that is actually dealing with a homosexual. y esa sección es ahora cómo tratar con un homosexual. What I just explained, the 5 different entrances into homosexuality, Lo que yo expliqué, las 5 posibles entradas a la homosexualidad, is very important if you're going to deal with a homosexual, es muy importante si usted va a lidiar con un homosexual, because you will have an understanding porque va a tener un entendimiento of how they got to where they are. de cómo llegaron a donde están. You'll probably understand it better than they. Probablemente lo entenderá mejor que ellos. But some of the different things that you will hear Pero algunas de las cosas que usted va a escuchar when you're counseling them, cuando está dando consejos a homosexuales, as I mentioned earlier, como dije antes, you will hear someone say, I was born this way. va a escuchar a alguien decir, yo nací así. Because that's what homosexuals want to believe. Porque eso es lo que quieren creer los homosexuales. Well, we've already talked about how sin is in our fallen nature. Bueno, ya hemos hablado acerca de cómo el pecado es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. And part of gaining eternal life Y parte de ganar la vida eterna is to repent of our es sins arrepentirnos de nuestro pecado.
and the need for a Savior. y la necesidad de un Salvador. This God who will save us from our sins. Ese Dios que nos va a salvar de nuestros pecados. That does not mean He saves us Eso no quiere decir que nos salva and that now we can still stay in our y sin. que ahora podemos seguir pecando. He saves us from our sin, Él nos salva de nuestros pecados, from the power of sin. del poder del pecado. So just because someone was, even if he was born that way, Así que vamos a suponer, aun si una persona haya nacido así, does not excuse his behavior. eso no es una excusa para su comportamiento. Okay, something else you could possibly hear. Otra cosa que usted puede escuchar, It isn't fair. no es justo. It isn't fair that I was born with these desires. No es justo que yo haya nacido con estos deseos. You don't know, I've had to deal with this all my life. He tenido que luchar con esto toda mi vida. Why did God make me this ¿Por qué way? Dios me hizo así? Well, there's some things that you can say to this person. Bueno, hay algunas cosas que le puede decir a esta persona. First of all, God does not make a person a homosexual. Número uno, Dios no hace a una persona homosexual. It's just part of that fallen nature. Es parte de la naturaleza caída. But really what I want to get at here Pero realmente lo que quiero llegar aquí is that we live in a world controlled by the devil. es que nosotros vivimos en un mundo controlado por el diablo. And of course there's going to be suffering and sin Y obviamente va a haber sufrimiento y pecado and disease in this world. y muchas enfermedades en este mundo. I saw a young man, maybe you saw him, in a wheelchair. Y yo he visto a un joven, quizás ustedes lo han visto, en una silla de ruedas. He's part of the conference here. Y él es parte de la conferencia aquí. I don't know if any of you know him, No sé si alguno de ustedes lo conocen. but his body is very, I don't know, how do you say it? It's just, have you seen him? His body has been Su cuerpo ha sido deformed. deformado. Well, is that fair? ¿Es eso justo? Is it fair that a little girl is born without ears? ¿Es justo que una niñita nazca sin orejas? Is it fair that a baby is born addicted to crack cocaine? ¿Es justo que un niño nazca adicto a la cocaína y al crack Because his mother is a crack addict? porque su madre es adicta al crack? It's just a part of life in this world. Lamentablemente eso es parte de la vida en este mundo caído. That there are unfair things that Y hay happen. cosas injustas que nos suceden. Okay, a third one that you will hear. Ok, otra cosa que va a escuchar, número 3. You don't understand. Usted no entiende. All my life I've had to deal with being a Toda mi vida homosexual. he tenido que lidiar con ser un homosexual. I've been called all kinds of Me han names. llamado todo tipo de nombres. And you don't know what it's like. Y usted no sabe lo que es. How can you counsel me? ¿Cómo me puede aconsejar a mí? How can you tell me that I'm wrong? ¿Cómo me puede decir a mí que yo estoy mal? What will you say to that man? ¿Qué le dirías a un hombre así? I just wanted to let you think about that. Quería que piensen un poco en eso, Because every one of you who are a believer, porque cada uno de ustedes que son creyentes, you have something to say to him. usted tiene algo que decirle. And this is what you say. Y eso es lo que usted diría. Yes, it's true. Sí, es verdad. I don't know what it's like to be a homosexual. Yo no sé cómo es ser un homosexual, But I do know what it's like pero yo sé cómo es to struggle with the powerful hold of sin. de luchar con el poder del pecado. I do know what it's like to have to deal with the flesh. Yo sé lo que es luchar con la carne. I do know what it's like to have to turn to God in the middle of temptation. Yo sé lo que es tener que ir a Dios en medio de la tentación. The truth is that each one of you has a testimony La verdad es que cada uno de ustedes tiene un testimonio of what God has done in your life de lo que Dios ha hecho en sus vidas to set you free from the power of sin. para salvarle a usted y liberarlo del poder del pecado. And it's a biblical
principle. Es un principio bíblico To share the word from your de testimony. compartir la palabra desde el punto de vista de tu testimonio. Every time Paul preached, Cada vez que Pablo predicaba, he told his testimony. él contaba su testimonio. I was a Pharisee. Yo era un fariseo, I was lost in my sin. yo estaba perdido en mi pecado, But then I met Jesus pero luego Christ. conocí a Jesucristo And now I have life. y ahora tengo vida. And that's what you say to this Y eso es person. lo que se le dice a estas personas. It's a bright message to this man. Es un mensaje claro para este hombre, Because he's in a very dark world. porque él está en un mundo muy oscuro. All right. Here's number 4. Número 4. The thought of being with someone else El pensamiento de estar con otra persona of the opposite sex del sexo opuesto is revolting to me. me Disgusting. da asco. Okay, I just hold on to that one, and we will come back to that in a little bit. Vamos a volver y responder a esto dentro de un rato. Number 5 Número 5 is that David and Jonathan es que David y Jonatán were homosexuals. eran homosexuales. It says in 1 Samuel 18, Dice en Primera de Samuel 18, and this is one of the passages that sometimes they will use. y ese es uno de los pasajes que a veces los homosexuales usan. Oh, if you have it, go ahead and read verse 1. Primera de Samuel 18:1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. It says here Dice aquí that Jonathan loved him as himself. que Jonatán lo amó como a sí mismo. This word for love here Esta palabra para amor aquí is the same word that is used es la misma palabra que se usa when it says, you shall love your neighbor cuando dice que debes amar a tu prójimo as yourself. como a ti mismo. It's simply the second greatest commandment. Es simplemente el segundo gran mandamiento. And these two men simply loved each other in the Lord. Y esos dos hombres se amaban en el Señor. That word there for love Esa palabra allí para amor is the same word that is used describing Abraham es la misma palabra que se usa describiéndolo a Abraham when it said that he loved his son Isaac. cuando dice que amaba a su hijo Isaac. Now, obviously, there's no homosexuality going on there. Ahora, obviamente no había ninguna relación homosexual entre Abraham y Isaac, But this is a perfect example pero ese es un ejemplo perfecto of how a corrupt de mind cómo una mente corrupta will corrupt the Word of God. corrompe aún la palabra de Dios misma. To those who are pure, La Biblia dice para aquellos que son puros, all things are pure. todas las cosas son puras, But to those who are impure, pero para aquellos que son pecadores, all things are impure. todas las cosas son impuras. All right. Now let me just talk for a couple of minutes about some answers to homosexuality. Muy bien, ahora permítame hablar por un par de minutos sobre algunas respuestas hacia la homosexualidad. There's basically 3 things I want to touch on here. Básicamente hay tres cosas de las que quiero mencionar aquí. Number 1 is that homosexuality is an issue of sin. Número 1, homosexualidad es un asunto de pecado. It says throughout Scripture that it's wrong to be involved in homosexuality. La Escritura dice claramente que está mal estar involucrado en la homosexualidad. Let me give you some verses. Algunos versículos clave, Leviticus 18:22, Levíticos 18:22, Deuteronomy 22:5, Deuteronomio 22:5, Romans chapter 1 Romanos capítulo 1, talks extensively about homosexuality. habla extensivamente acerca de la homosexualidad. In 1 Corinthians chapter 6, Primera de Corintios capítulo 6, homosexuality is listed twice la homosexualidad se menciona 2 veces as sins that people who commit those things como pecado de que la gente comete, shall not inherit the kingdom of God. no van a heredar el reino de los cielos.
So it's clear in Scripture Así que está claro en la Escritura that homosexuality is sin. que la homosexualidad es pecado. One of the things that homosexuals will try to do Una de las cosas que los homosexuales tratan de hacer is they will try to make their es feelings que tratan de hacer que sus sentimientos, the thing of huge importance. algo de gran importancia, And they will constantly talk about how they feel. y van a constantemente hablar de cómo se sienten. Well, I know that it's sin, maybe, Yo sé que es pecado, puede ser, they might say. pueden decir ellos. But you don't understand how I feel. Pero usted no sabe cómo yo me siento. And they'll go into this long explanation of their Y van en feelings. una tremenda explicación de sus sentimientos. And if you let them control the Y si conversation, usted les permite controlar la conversación, what happens is their feelings become enormous, lo que pasa es que sus sentimientos se vuelven enormes and the Word of God becomes very y tiny. la palabra de Dios se vuelve muy pequeñita. So to counsel someone in Así homosexuality, que para aconsejar a alguien en la homosexualidad, and this is true in any kind of biblical y eso es counseling, verdad con cualquier tipo de consejería bíblica, that you have to control the conversation, usted tiene que controlar la conversación and you have to deal with it from a sin basis. y tiene que lidiar con el asunto desde un punto de vista de pecado. The truth is about feelings La verdad acerca de los sentimientos is that many of the emotional problems that people deal with es que muchos de los problemas emocionales con los que la gente lidia result from sin. vienen desde el pecado. Because when you become involved in sin, Porque cuando te vuelves involucrado en el pecado, emotional problems are sure to follow. los problemas emocionales seguramente van a seguir. And you start having all kinds of Y problems. comienzas a tener todo tipo de problemas. But when your heart is right with Pero God, cuando tu corazón está bien con Dios, emotional problems become very small. los problemas emocionales se vuelven muy pequeños. All right, number 2, Número 2, it's an issue of the flesh, es un asunto de la carne, as we've already talked about. como ya lo hemos hablado. Galatians 5:19 En Gálatas 5:19 through 21 hasta el 21 is a list of the deeds of the flesh. hay una lista de las obras de la carne And it talks about y immorality habla de la inmoralidad and lasciviousness. y la lascivia. And homosexuality is certainly part of that. Y la homosexualidad obviamente es parte de eso. But Paul gives us the answer to that. Pero Pablo nos da la respuesta a eso In verse en 16, el versículo 16. he said, if you walk in the Él Spirit, dice, si caminas en el Espíritu, you will not fulfill the lusts of the flesh. no va a cumplir las obras de la carne. Okay, now we're back to the flesh again. Ahora volvamos otra vez a la carne And the desires of the y los flesh. deseos de la carne. Paul doesn't say that the desires of the flesh just go away. Pablo no dice que los deseos de la carne simplemente desaparecen o se van. But what he's saying is that when you're walking in the Spirit, Lo que dice es que cuando caminas en el Espíritu, there will be a power in your life, habrá un poder en tu vida, especially in your inner man, especialmente en tu hombre interior, to resist those temptations para resistir a las tentaciones to give in to sin. de rendirse al pecado. And the more deeply you walk in the Y Spirit, mientras más profundo caminas en el Espíritu, the less of a hold sin can have on you. menos y menos el pecado podrá tener autoridad sobre ti. And the more power will be in your life. Y habrá más poder en tu vida. All right. Bien. Lastly, Últimamente, it's an issue of God es un asunto de Dios and God's place in your life. y el lugar de Dios en tu vida. I was speaking in a big men's conference, Yo estaba hablando en una conferencia de hombres muy grande. and there were several hundred men there. Había cientos y cientos de hombres ahí. And it was at the end of the conference, Y eso era al final de la conferencia. and it was a question and answer period, Y era un tiempo de preguntas y respuestas, just like we'll have here in a minute. como lo que vamos a tener dentro de un minuto aquí. And some man stood up, Y un hombre se levantó and he gave this heart-wrenching tale y contó esa historia fuerte of some man that he knew de un hombre que él conocía,
who struggled with gender identification que problems. luchaba con problemas de identificación de género. And by the time he was done telling the Cuando story, él terminó de contar la historia, everyone in the place todos en el lugar was ready to burst into tears. estaban listos para llorar fuertemente, Because he painted it in such a way porque él lo dibujó de cierta manera that you just felt so sorry for this man que usted sentía tanta lástima por ese hombre and for his struggles. y por su lucha. Well, I was standing Y there, yo estaba parado ahí and I have to tell these people y yo tenía que decirle a esta gente that in spite of this, my mind, sad story, que a pesar de esta triste historia, the Word of God is the Word of God. la palabra de Dios es la palabra de Dios. And if it's wrong, it's wrong. Y si está mal, está mal. But I knew that if I said it that Pero way, yo sabía que si lo decía de esta manera, that it would seem like I was harsh and uncaring. parecía que yo era duro y sin importar. And so I said a quick little prayer to the Lord Así que yo hice una oración pequeña y rápida al Señor and asked Him to give me the right answer. y le pedí que me diera la respuesta correcta. And right then He reminded me of a man who came into our residential program. Y ahí rápido el Señor me recordó de un hombre que vino a nuestro programa residencial o internado, Whose name is Bradley. que su nombre era Bradley. Bradley came to us about 7 years ago. Bradley vino a nosotros hace 7 años atrás. I forgot to mention to you Yo olvidé mencionarles that we have a residential program que nosotros tenemos un programa internado in the United en los States Estados Unidos for men struggling with sexual habits. para hombres que luchan con hábitos sexuales, And whether it's heterosexual addiction or homosexual sea addiction. una adicción heterosexual o homosexual. And our facility has 55 men in it. Y nuestro lugar tiene 55 hombres internos And they live there with us for 6 to 9 months. y viven con nosotros de 6 a 9 meses. I think most of you were here either yesterday or the day La mayoría de before. ustedes seguramente estaban aquí ayer o antes de ayer. So anyway, Bradley came to us for Así help. que Bradley vino a nosotros pidiendo ayuda And he had been reading all kinds of books y él había estado leyendo toda clase de libros about homosexuality. acerca de la homosexualidad. And the more he read about the Y subject, mientras más leía acerca del asunto, the huger the issue became in his mind. lo más grande que se volvía el asunto en su mente. He had been dealing with homosexuality since his teenage Había years. estado lidiado con la homosexualidad desde su adolescencia, And so he came to Pure Life así Ministries que vino a Ministerios de Vida Pura to find an answer for his para problem. buscar una respuesta a su problema. And when he came to us for help, Y cuando vino a nosotros por ayuda, he was constantly talking about his issue. estaba hablando constantemente de su asunto. And I said to Y yo Bradley, le dije a Bradley, I see your problem there. Bradley, yo veo tu problema allí. It's a huge Es problem. un enorme problema. It's a mountain Es una montaña in your life. en tu vida. But just for 6 months, Pero solamente por 6 meses, I want you to just turn away from that. yo quiero que te apartes de eso. I know that it's there, Yo sé que está allí, but I want you to turn away from that. pero yo quiero que te apartes de eso. And I want you to look over here Y quiero que mires hacia aquí, at the cross. en la cruz de Cristo. And I want you to just focus on the cross. Y quiero que te enfoques en la cruz. And I want you to focus on coming to know Y God. quiero que te enfoques en venir a conocer a Dios. Make it your passion to come to know God. Que tu pasión sea conocer a Dios. And God's presence is very strong at Pure Life Y la Ministries. presencia de Dios es muy fuerte en Ministerios de Vida Pura. And so it's a wonderful place to come to know God. Así que es un lugar maravilloso para venir a conocer a Dios. So Bradley did what I said. Así que Bradley hizo lo que le dije. Now I'm telling this story to this big crowd of people Ahora yo estaba contando la historia a esa multitud de hombres
because they've just heard this other story of this homosexual man porque habían oído esa otra historia de ese hombre homosexual. that we're all supposed to feel sorry for Y todos tenían que sentir lástima por él, in such a way to make us feel like he shouldn't be held responsible for his en actions. tal manera como que deberíamos decir que él no tiene que ser responsable por sus acciones. So I'm telling this story Así que yo conté esta otra historia about Bradley. acerca de Bradley, So for 6 months, y por 6 meses Bradley pursued God. Bradley buscó a Dios And he really did that with all his heart. y lo hizo con todo su corazón. And by the end of that 6 months, Al final de estos 6 meses, Bradley had a real encounter with God. Bradley había tenido un verdadero encuentro con Dios. He had a powerful encounter with Tenía un God. encuentro poderoso con Dios. And I said to Y Bradley, yo le dije a Bradley, figuratively you understand, en forma figurativa ustedes entenderán, turn around now, Bradley. ahora Bradley mira al otro lado, Where's that mountain? ¿dónde está esta gran montaña que tú veías? He said, it's gone. Y él dijo, se fue, It had become very small. se volvió muy chiquitita. That mountain had become a molehill. Esa montaña se volvió una lomita. And I think that's what Jesus meant. Y creo que eso es lo que Jesús quiso decir That when he said, if you have faith as a mustard seed, cuando dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, you could throw this mountain into the sea. puedes tirar la montaña en el mar. In other words, when God becomes real to you, En otras palabras, cuando Dios se vuelve real para ti, problems become much smaller. los problemas se vuelven muchísimo más pequeños. And it's just very true, dear Y es ones, simplemente verdad, amigos, that the greater God is in your de que consciousness, el Todopoderoso está en tu conciencia, the more manageable your problems become. así más pequeños van a ser sus problemas. Now, Bradley works for us. Bradley ahora trabaja para nosotros, He's been with us for 7 years, ha estado con nosotros por 7 años and he's one of the senior leaders of the y ministry. es uno de los líderes principales del ministerio, Because for 7 years, porque por 7 años he has pursued ha God buscado a Dios with all his heart. con todo su corazón. Now, Bradley wants to be married, Ahora, Bradley quiere casarse and I'm praying for y Bradley, yo estoy orando por él. and I'm believing God to bring the right girl into his Y life. creo a Dios que va a traer la chica correcta a su vida. When Bradley does get married one Cuando day, Bradley se case algún día, you don't have to worry about him. no tiene que preocuparse por él. On his wedding night, En su noche de boda, he's going to know what to do. él va a saber qué hacer. And I'm going to tell you why. Y yo les voy a decir por qué. Because for the first time in his life, Porque por primera vez en su vida, sex el sexo is going to be something va a ser algo birthed not out of lust, no saliendo de la lujuria, not out of some perverse desire, no de los deseos pervertidos, but it's going to be birthed out of the love of God. sino que va a salir del amor de Dios. And he's going to Y él va a hacer, make love Y- to his wife. y él va a hacer el amor a su esposa, And that's the way it should be. y esa es la forma en que debería ser. And that's how it is when a husband and a wife Y es love así each cuando other. un hombre y una mujer se aman a sí mismos. Their intimacy Su intimidad de matrimonio is based in love es basada en el amor and not some perversion y no una simple perversión or some different kind of lust. o algún tipo diferente de lujuria. All right. Let me just finish by saying this, Déjeme finalizar diciendo esto, that the greatest thing these people need que lo más grande que necesitan estas personas is they need to feel the love of God. es que necesitan sentir el amor de Dios. If they feel that you really care for them, Si ellos sienten que verdaderamente usted se preocupa por ellos, they will probably listen to you probablemente van a escucharte, because they're searching. porque ellos están buscando, They want something real. ellos quieren algo genuino. And sometimes a person who is searching Y a veces la persona que está en búsqueda will hit you with a barrage of
questions, te golpea con una cantidad de preguntas, and even to the point where it seems like they're attacking y you. aún hasta el punto que pareciera que te están atacando, But it's all part of them searching. pero en realidad es todo parte de su búsqueda. And if they feel that you love them, Y si ellos sienten que tú los amas, they will listen to you. van a oírte. Okay. Muy bien. I'm open to any questions. Estoy abierto a algunas preguntas. Did you have I forgot all about them. This Sí. one. Perdón, por otro pastor, sí, okay. Entonces, cuando ministramos a las personas así, que no me corresponde, que no me toca, creo que es muy fácil, pero hemos estado en una lucha y es, mi hija tiene 20 años y ella trabaja al nivel con los jóvenes. En estos, hace como 5 meses, ella estaba ministrando y encuentra una muchacha cristiana y empezó a seguir a mi hija. Luego recibíamos llamadas muy acosadoras, muy diabólicas. Entonces yo digo, en el momento podemos ministrar a otros, pero cuando está tan cerca a nosotros, es muy difícil, porque se está tocando ahí, está tocando a mi hija. Y yo la protejo y pero está metida con los jóvenes, con las señoritas en la iglesia y de momento surge eso. Entonces hay momentos en que yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Rescatamos a esta muchacha que quiere estar con ella, quiere estar acosándola y ella me dice, mami, qué miedo, que yo quiero esconderme detrás de ti, pero tengo que ministrar. Entonces, eso es pegado, eso es difícil. Ok, lo que dice la hermana es que ellos son pastores y dos casos está presentando, uno en el que mujeres o esposas de hombres por 13 años de matrimonio, después el hombre ha declarado ser homosexual, y el otro caso que está mencionando es el caso de una muchacha lesbiana que su hija de ella, de la hermana, la había estado ministrando y esta chica tornó ser lesbiana y ahora está acosando fuertemente a la chica. Y la observación que hace la hermana es que se vuelve muy difícil cuando el asunto es personal, que toca a nuestra familia, ¿no es cierto? Okay. I'm just explaining to them what she said. She's given more an observation than a question, saying two things. One of them that they are pastors and they have been ministering some wives after 13 years of marriage. The man says that he's homosexual, and the family is homosexual. And also they have observed the case of a pastor that has been sexually abused by another pastor, something like that. And then she explained the case of her daughter that is ministering to the youth. And one of the youth that started coming to the Lord is a young lady that happened to be lesbian and started molesting or trying to molest her own daughter. So what to do, in a situation like that? It's very easy to observe. It's easy to minister to people that are not near you, but when they are touching your family, trying to do a problem with your family, it's just better to back off or something like that. That's her observation. Right. Okay. The first issue, the man who suddenly announced that he was a homosexual. El hombre que anuncia que es homosexual después de 13 años de casado, I can almost guarantee you le puedo garantizar
that over some period of que time por un periodo de tiempo there had been a struggle going on. había una lucha en su interior. It's the struggle that Paul describes in Galatians 5. Y es la lucha que Pablo describe en Gálatas capítulo 5. The flesh battles against the spirit and the spirit against the flesh. La carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. This man obviously was not walking in the spirit, Ese hombre obviamente no estaba caminando en el espíritu, so he never really got the victory over those desires. así que nunca tuvo la victoria sobre estos deseos. And he eventually got to the point Y eventualmente llegó al punto where he just gave up on the fight donde simplemente renunció a la lucha and gave himself over to it. y se rindió al pecado. Okay, in the second Y la situation, segunda situación, that young lady's life la vida de esa jovencita is in great danger spiritually. está en gran peligro espiritual. We have to have Nosotros tenemos que tener standards in our churches. ciertos parámetros estándar de nuestras iglesias. When someone is in open sin like that, Cuando alguien está en un pecado abierto como esto, Jesus gives us a method of dealing with them. Jesús nos da un método de lidiar con esta persona. And your daughter did the right thing. Y tu hija hizo lo correcto. She went to her in person Le habló personalmente and she tried to help her. y trató de ayudarla. It sounds like this girl was just trying to take advantage of the Pero parecía situation, que esta lesbiana estaba queriendo tomar ventaja de su hija. which tells me she's not sincere. Quiere decir que no es una persona sincera. But nevertheless, Pero sin importar eso, in Matthew 18, en Mateo 18, Jesus gives us this formula Jesús nos da una fórmula that if they still don't repent, que si aún no se arrepiente la persona, take 2 or 3 other people. lleve 2 o 3 testigos. And that's the next thing that should happen Esa here. es la segunda cosa que debe pasar aquí. We can't just act like there's not a problem. No podemos simplemente actuar como si no existiera problema. This girl is on her way to hell Esta chica está de ida al infierno if something doesn't happen for her. si algo no sucede para ayudarle. And it is a difficult situation, Es una situación difícil, but it's better to confront it pero es mejor confrontarla in the love of en God, el amor de Dios but the strength of the Word of God. y en la fortaleza de la palabra de Dios. And that's just the best way to deal with Y it. esa es la mejor manera de lidiar con el asunto. And the rest of the formula that's there in Matthew Y 18. con el resto de la fórmula que está en Mateo 18. Okay, you already got some questions. Si la influencia cultural es fuerte, ¿cómo levantar una protección que sea efectiva para nuestros hijos en el colegio, universidad, etc.? If the cultural influence is so strong, how can we build a protection, an effective protection for our kids that are in schools and universities, etc.? That's a very good point. Ese es un muy buen punto. All I can say to you Todo lo que yo le puedo decir is that we teach our children es que nosotros le enseñamos a nuestros hijos far more with our own personal lives mucho más con nuestra vida personal than we do with our words. que lo que le hacemos con nuestras palabras. And if our children see our Y lives si nuestros hijos ven nuestras vidas and see us really pursuing God y nos ven que realmente estamos buscando a Dios and loving God, y amando a Dios, it's that example es este ejemplo is going to help them. que les va a ayudar. I could mention Ruth Rubal here, Puedo mencionar aquí a Ruth Ruibal, my friend, mi amiga. and she has 2 daughters, Ella tiene 2 hijas. both of which have been in school. Ambos han estudiado en la escuela. And because they have been raised in such a godly Y environment, porque han sido criadas en tan buen ambiente cristiano, even though they went off to school, aunque iban a la escuela, they did okay les fue bien. because of that example that they were raised with. Por causa del buen ejemplo con que fueron criadas. And these things, it's not like it's a perfect remedy. Y estas cosas no es que sea un remedio perfecto. The bottom line is that each person is going to have to make up their own
make their own decisions. El asunto es que cada persona tendrá que tomar sus propias decisiones. And as I was saying yesterday, for any who was in here, Y como estaba diciendo ayer, usually the first answer to any of these problems normalmente la primera respuesta a cualquiera de estos problemas is much prayer. es mucha oración. And that's really what it takes. Y eso es lo que se necesita. Okay. ¿Qué hacer con los hombres o niños que son homosexuales y que no lo quieren reconocer y actúan en secreto? ¿Cómo ayudarlos a salir de eso? What to do with men or kids that are homosexual and don't want to admit it and act on it in secret? How can we do to help them to be released? Okay, that question was probably asked Esa pregunta se hizo maybe before the other one. yesterday actually. Oh, yesterday. Oh, okay. Well, the answer would be Yeah. the Matthew 18 Hemos formula. respondido con el mismo trato de Mateo 18. Sí. We have question there. And Oh. What do you want me to do? I'll take both. Yeah, take these first. Adelante, por favor. Yeah. Yes. To minister to homosexual, is it wise that woman ministers the homosexual or man ministers the homosexual? Well, it's usually the best for a man to minister to a man. Es siempre mejor que sea un hombre el que ministre a otro hombre, But it's always important that the man is walking with God. pero también es importante que este hombre esté caminando con Dios. In our situation at Pure Life En Ministries, nuestra situación en ministerios de vida pura, we have a very closed community, tenemos una comunidad muy cerrada and there's many controls in place. y hay mucho control en el lugar. There are times that my wife will minister to homosexual Hay men. veces que mi esposa ministra a los homosexuales And she just has a way with them, y ella tiene una forma de llegar a ellos and she's very effective with them. y es muy efectiva con ellos. But generally speaking, it's best for men to counsel men. Pero generalmente hablando es mejor que sea un hombre el que ministre a otro hombre. So it's- Él tenía una pregunta primero. Oh. Nosotros tenemos una idea, nos conocemos el amor que proviene del Señor. Una persona que es homosexual, él tiene otra idea de que es el amor. Cuando se acerca una persona y necesita de ayuda porque es un homosexual, ¿qué actitud, qué límite tengo que poner para que esa persona no confunda el amor que estoy dando, que es el amor del Señor, a punto de hacer con que esa persona se apasione por mí como un pastor? ¿Qué límite tengo que poner ahí? ¿O qué actitud debo tomar con una persona que se acerca y dice, mira, estoy apasionado por ti porque tú me has dado atención y todo eso? Okay. ¿Escucharon la pregunta esta? Sí. Okay. As Christians, we know the love of God and we minister in the love of God, but homosexuals, they have a terrible idea about love. So when they come to us and we have to treat them, what kind of limits in our behavior we should have to make them understand that we love them in the Lord, but we do not have any intentions or give them any wrong idea that they may fall in love, to us. Right. I think that when you are really praying for someone, Creo cuando estás orando por alguien, that when you go to talk to them, cuando vas y hablas con esta persona, that there's something different in the quality of your voice. hay algo diferente en la calidad de tu voz. And I think that most homosexual men Y creo que la mayoría de las personas homosexuales can tell the difference. pueden ver la diferencia. They're, generally speaking, Generalmente hablando, my experience has been en mi experiencia por lo menos, that there's a reverence for the man of God. que hay una reverencia hacia el hombre de Dios. And they don't think in terms of sexual, they don't
think in terms of it as a sexual thing. Y ellos no lo toman en forma sexual, no piensan en forma sexual. But of course, with all situations in counseling, Pero obviamente con todas las situaciones en la consejería, we want to always push people towards Jesus. queremos siempre empujar la gente hacia Jesús. And we don't want them to become emotionally attached to Y no us. queremos que estén emocionalmente hacia nosotros, And unidos a nosotros. Sometimes that just happens in all kinds of situations. Eso pasa en diferentes tipos de situaciones. And but you know, there are occasions when you have to just sit and explain that to a person. Pero hay ocasiones en que uno tiene que simplemente sentarse y explicarle eso a la persona. Okay. How can we prevent children's rape, and what to do when a child has been raped to prevent him was falling in homosexuality? The first part of it was how to prevent it Mhm. from happening. Ujú. Okay, primero, we live in a very wicked world, Vivimos en un mundo muy perverso and children need a strong prayer covering. y los niños necesitan una fuerte cobertura de oración. And we also have to exercise a lot of wisdom Y tenemos que utilizar mucha sabiduría in where we allow our children to go. en donde le permitimos a nuestros hijos ir. Sometimes letting a child go spend the night at a friend's house, Algunas veces permitirle a un niño que vaya a pasar la noche en la casa de un amigo or even at a relative's house, o aún en la casa de un familiar can put him in a vulnerable position. puede ser ponerlo en una posición vulnerable. You have to know the person Usted tiene que conocer la persona and the y situation, la situación and you have to be comfortable that there's a godly atmosphere there. y tiene que estar seguro de que hay un ambiente espiritual, un ambiente de Dios en ese lugar. By far, most molestations that happen, La mayoría de del acoso sexual que ha habido, probably 90%, 90%, are not by predators roaming the streets. no es por pervertidos que están en las calles, They're by family members. sino por miembros de la propia familia. That's how children usually are molested. Así es como normalmente los niños son abusados. So it just requires wisdom and discernment. Así que se necesita mucha sabiduría y discernimiento. Now, as far as a child who's been molested, Ahora, en cuanto al niño que ha sido abusado, do you want to talk? Huh? No? You don't want to? I can't do it. Come and share about it. Ruth has a story. I want her to share this story real quick. Ruth tiene una historia y yo quiero que ella la comparta rápidamente. Tuvimos en nuestra iglesia un hombre que salió, un joven que salió pedofílico. Tratamos con él, al final él dijo que sabía que estaba mal lo que hizo, pero no podía arrepentirse, teníamos que excomulgarlo de la iglesia. Pero como pastora, yo no tenía paz en cuanto a la niña, que era una prima que no conoció al Señor y estaba abusando de ella durante años. Y nosotros, quizás una carga del Señor más que todo, ¿no? Yo hablé con mi liderazgo, dijeron, pues bíblicamente hemos hecho lo que tenemos que hacer, excomulgarlo, pero no es suficiente, tenemos que pensar en esta niña. Y ofrecimos una beca a la niña para que venga a estudiar con nosotros, por lo menos de tener un colegio cristiano y en este ambiente ver algo diferente, porque pensamos esta niña jamás va a conocer al Señor como su Salvador, porque cada vez que alguien dice cristiano, yo conozco cristianos, mi tío, y mi carga para ella fue más que podía soportar casi,
Entonces dimos esta beca a ella y cuando llegó al colegio tenemos una consejera que es mi hija y ella abrió, afortunadamente abrió y habló de lo que le había pasado. Fue peor que habíamos entendido aún. Y era muy interesante porque una noche ella vivía con su abuela, que era la mamá de su tío. Entonces estaba en la misma casa. Y nosotros, entonces, un día mi hija estaba hablando con ella y sentía, no la manda a la casa. Y cuando estaba pensando esto, otro pastor en la iglesia llamó y dijo, no pienso que debe enviarla a la casa hoy. Y otro también. Entonces mi hija dijo, ¿quieres venir a quedar en mi casa esta noche? Y habló con la abuela y dijo que está bien, pues esta niña jamás ha salido de nuestra casa. Como resultado es hija foster child, como es de hogar sustituido, ¿no? Sustituto. Y tenemos, ella ya va a cumplir 14 años, está totalmente restaurada y cuando fue a corte, porque tenía que presentar una demanda, el tío ya está en cárcel y ella es otra. Hasta el juez dijo, nunca he visto un cambio en una niña. Era imposible, ¿no? Es que encontrar una niña tan cambiada. Pero esto es donde la iglesia tiene que saber cuándo y cómo abrir su propio hogar o ofrecer algo a estos niños abusados. Enfrente de nuestra iglesia, estamos en Cali, yo vivo en una loma. Estamos como en una planicie, una meseta, y al otro lado hay una loma. Y la loma, uno sabe, y me imagino que es lo mismo aquí o en otros países latinos, yo sé que por lo menos es una loma pobre, que el 90% de los niños han experimentado un abuso sexual y los niños quizás 80%. Yo no tengo la capacidad de salvar a todos estos muchachos, pero cuando el Señor trae a alguien a tu puerta en esta forma, uno sí puede hacer algo. Y entonces es, como dice Steve, ¿no? Orar y orar más a ver qué podemos hacer para ayudarles después. Esta niña ha salido, obviamente vino de un barrio muy pobre, está en nuestro colegio, ya está saliendo en el cuadro de honor, ama al Señor y yo sé que Dios le ha salvado para algo muy especial. Es una niña sumamente avispada. ¿Es conveniente? No. Económicamente es horrible para nosotros. Pero cuando el Señor dice hacer algo, uno lo hace. Y es una alma, por lo menos. Yo no puedo tratar con miles, pero una sí puedo. Y si todos tenemos esta forma, ¿no?, de ver qué quiere el Señor de nosotros, ¿no? Porque si yo no tengo el llamado, ¿no?, para empezar como una casa o algo y sigue entrando muchachos que han sido abusados, pero poco a poco, y obviamente algunos sí van a tener este llamado y pueden hacerlo. No sé si ayuda. Okay, I want to take just one more question, but before I Quiero tomar do, esta última pregunta. Maria Fernanda, could you hold up one of those books, please? This is my main book. Este es mi libro principal, En el altar En el altar de la idolatría sexual. Yeah. And we sell this book for $12. Nosotros lo vendemos por $12, But we're selling them here for $5. pero aquí lo estamos vendiendo solo por $5. Or
or 40 o bolivianos. 40 bolivianos. Okay, so I just wanted to mention that. Así que quería mencionar esto. And also, if there's anyone who has a ministry Y también si hay alguien que tiene un ministerio that could use these books as part of your que ministry, puede usar estos libros como parte de su ministerio, please come and speak to me, por favor venga y hable conmigo and we'll see what we can do for you. y vamos a ver qué podemos hacer por ti. I want to make sure we get this brother's question Quiero here. responder la pregunta de este hermano. Cuando en la iglesia no se habla mucho de este tema y nadie, por ejemplo, puede decir abiertamente que tiene problemas sexuales, hay algunos parámetros en las actitudes, en el carácter de los jóvenes, específicamente, que nos pueden mostrar o alertar acerca de problemas sexuales o homosexuales. Okay. When this topic is not being preached enough in church, or it's not freely spoken about it, is there any kind of behavior in the youth that we can observe and know that they have some kind of sexual addiction and try to help them? I think that just the Lord just will give you discernment. Yo creo que sobre todo el Señor tiene que darle discernimiento, If He wants to use you in that y way. si Él quiere usarlos de esa manera. But you bring up a very good point. Pero trae un punto muy importante. It is very important for Es pastors muy importante para los pastores to deal with this subject. de lidiar con ese asunto. And any pastors in here, Y cualquier pastor que está aquí, I know it's a difficult subject, yo sé que es un tema difícil, but there's biblical stories that you can use. pero hay historias bíblicas que usted puede utilizar. David and Bathsheba, David y Betsabé, Solomon's life, las esposas de Salomón, Samson and Delilah, Sansón y Dalila, and other stories. y otras historias. There are things that you can use in the scriptures Hay cosas que usted puede utilizar en las escrituras to address this problem. para hablar de este problema, Because I guarantee you you have this problem in your church. porque les garantizo que tienen este problema en su iglesia. And if it's not addressed from the Y pulpit, si no se predica del púlpito, people won't feel free la gente no va a sentirse con libertad to come forward with their problems. de venir y confesar su problema. Okay, I think that's it. Bueno, God creo que bless eso es you todo. all. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Thank you.